Debo confesarle, señor de la Torre, que después de oírle en su primera y en su segunda intervención, he tenido que dar un giro a lo que iba a hacer en esta mi última intervención, porque me ha sorprendido muy mucho que hable de la educación, del valor de la educación, de lo importante y cómo le duelen los datos de un informe PISA que usted utiliza solo para lo que le interesa, porque oculta deliberadamente que ese informe también dice que aumenta la desigualdad de oportunidades para los que quieren estudiar. Y usted oculta que, de manos de su compañero y amigo, el señor Wert, las desigualdades ahondan y la educación en valores y en ciudadanía ha desaparecido por completo de nuestro panorama. Pero me voy al terreno de lo local, porque la ciudad y el comportamiento de sus políticos educa en valores o maleduca en valores. A mí siempre me han dicho los que se dedican a la educación de que es importantísimo que lo que se enseña en la escuela o en la casa se corresponda con lo que uno hace, porque una disonancia entre lo que dice y hace, si pretendes que no ensucie y el propio padre o madre ensucia, produce una disonancia que hace estragos sobre cualquier labor dedicada con denuedo a la educación. Y me voy a la limpieza porque le explico por qué. Porque la ciudad educa, y educa o no educa los valores de sus políticos. Un político que, a través de sus palabras, dice que es más importante pedirle el sacrificio a los malagueños que soporten menos limpieza en sus calles como consecuencia de un plan de ajuste injusto, o un político que le pide sacrificio a la parte laboral, olvidándose de los sacrificios que debería tener la clase política propia, la de sus trabajadores más cualificados, esos que dicen que valen tanto y que son los gerentes municipales. Sí hay una disonancia terrible cuando usted habla de que hay que reequilibrar los balances de las empresas propietarias del IMASA, pero usted se olvida de que en educación, y a nuestros menores así se lo hacemos saber, hay que buscar la justicia y el equilibrio de los sacrificios de las personas. Usted se olvida de que esos 7 millones que le ha sustraído a la empresa de limpieza para que, en definitiva, limpie menos o recorte en salario, son los mismos que usted tiró por la borda en el Museo de la Gema, en Tabacalera. No confunda, por favor, y hago este paréntesis, que yo le pueda felicitar por un centro Pompidou, no lo confunda con que esté de acuerdo con su política cultural, que no ha podido dejar más vacíos el del Museo de la Gema, la casa de Gerald Brennan, que termina ocupándose con cursos de macramé, la inexistencia de actuación en el acueducto de San Telmo, la utilización de un parking vacío para exposiciones culturales y el vacío tremendo ocupado por un horror de edificio como el Astoria Victoria. No me diga que le felicito por su política cultural. No confunda las cosas, porque lo suyo es un comportamiento espasmódico en cultura como en el resto de las cosas. Un anuncio, una actuación y nada de congruencia a lo largo de los años de ejercicio de su política municipal. Pero le decía que es difícil que hable usted de educación cuando le enseña a nuestros menores que están especialmente recibiendo educación en sus colegios, en sus institutos, le enseñan y ven cada día cómo los contenedores de reciclaje vomitan ya lo que no pueden absorber porque no se recoge con la suficiente frecuencia, o que es la ciudad que recicla la mitad que hace otras ciudades, o que, por ejemplo, es más importante quitarle horas a las trabajadoras, muy especialmente a aquellas que fueron víctimas de violencia de género, les quita horas de trabajo y reduce la capacidad de reciclaje en nuestra ciudad para mantener los beneficios empresariales. Es difícil entender que usted hable de educación cuando nuestras playas, lo que no le decimos a los niños que hagan con la basura y la escondan debajo de la alfombra, nuestras playas contienen cristales, piedras y basura a pocos centímetros de su arena. Es que no están hechas para correr o saltar, dijeron algunos de sus portavoces. Es difícil que usted hable de educación cuando una regla en la educación y a nuestros menores justamente de que aprendan que la vía es el diálogo y el consenso.
Diálogo y consenso que usted no ha practicado muy mucho, cuando ha tenido 7 anuncios de huelga durante su mandato, 2 en un año y, si sigue este ritmo, otros 2 en los 2 años que le quedan de gobierno. Así que tome la primera línea en Limasa. Reitero este tema porque es de vital importancia para nuestra ciudad y dé muestras de que el consenso y el acuerdo es siempre mejor que el conflicto. Dé ejemplo también de que preocuparse por la educación es consensuar y no confrontar. ¿Acaso no ha aprendido la lección una vez más con el metro? ¿No es mejor tener el sello del acuerdo, que en este caso lo tienen otros, en este caso lo tiene otra, que la de confrontar, que es el sello que usted ha dejado en este conflicto? ¿Acaso no es mejor educar en valores en esta ciudad, siendo congruente con sus reivindicaciones y no reivindicar solo cuando gobiernan el Partido Socialista y claudicar cuando gobierna el Partido Popular? A nuestros hijos les decimos que no pierdan el tiempo estudiando si no se están concentrando en lo que hacen. Pero usted ha mantenido 54 reuniones con ministros y ministras del Gobierno de la Nación para no conseguir nada. Le han hecho falta 15 reuniones con la ministra de Fomento para que nos cueste la cesión del campamento Benítez 22 millones de mantenimiento de carreteras del Estado. A usted le ha hecho falta 6 veces reunirse con el ministro de Educación, seguramente hablando esto del informe PISA, pero no hablando de la necesidad de que el Museo de la Aduana abra ya y no postergue otro año más su apertura, mientras intenta hacer pino con el cubo del puerto. A usted le ha hecho falta 5 reuniones con el Ministerio de Medio Ambiente para que no solo no financien los baños del Carmen, sino que ni siquiera le den el visto bueno a su proyecto de privatización del espacio público. Eso es educar en valores y educamos a nuestros menores y mayores con el ejemplo. Si a usted le preocupa tanto la educación, ¿por qué no se esmera un poquito más en acoger a las trabajadoras del IMPOSAM, cuyo trabajo no solo es importante, sino que disminuye la calidad de la limpieza y del estado de nuestros colegios? ¿Por qué no se preocupa más de fomentar una universidad pública como es la nuestra, la UMA, que parece que se le olvidó que la apoyó en un momento, al inicio casi de su carrera en esta ciudad, y va a quedar como el alcalde que más propuestas de universidades privadas ha hecho en el último mandato? El problema de la universidad privada no es que exista, convive perfectamente con la pública, pero le tenemos que dar el recurso de los malagueños, con la financiación y con los impuestos de los malagueños, para que después seamos benéficos y caritativos y le demos unas cuantas becas a aquellos que no pueden, con sus recursos propios, pagarse la matrícula. ¿Es ese su modelo de educación, en el que el que puede tiene la mejor posible y el que no puede tiene que conformarse con una educación de menos calidad, que es a la que ustedes quieren abocar desde Madrid y desde Málaga, con todos esos ofrecimientos de venta al por mayor de nuestros espacios vacíos? Porque educar también es muchas cosas más que eso. Es educar a través del ejemplo en este pleno, no trayendo plañidera. Está ahí, en el recuerdo. Es que no te silencien en unos mundiales. Bueno, eso era un desliz que nos puede pasar a cualquiera. Sí, sí. Cuando habla el profesor, los demás se callan, y eso es lo que le pasó a usted. Es también, y me espero a que se lo expliquen porque no ha captado la ironía, no apoyar el abucheo a un representante político de primer nivel como la presidenta de la Junta de Andalucía. Un minuto, señora Gama. Avalando el escrache. Eso es educar a la ciudadanía a través del ejemplo, pero también es siendo transparente. ¿Usted cree que es transparente que no hubiéramos tenido información alguna de los contratos en los que ha dividido el campamento Benítez? ¿Que no tuviéramos conocimiento ninguno de los sobresueldos en Parcemasa? ¿Que no haya puesto en marcha la comisión afamada de transparencia en las contrataciones que desde noviembre del 2011 estamos esperando, después de años atrás de petición? La transparencia es un valor, como lo es la educación, como es la congruencia, como no es echarle la culpa a otro de los problemas de gestión, y es también respetar nuestras tradiciones, y con esto voy acabando.
Nuestros menores, les reitero, están aprendiendo el valor de lo propio, de su historia, de Torrijos. Y por eso le digo que también se enseña con el ejemplo. Una casa de Cánovas del Castillo que se cae a pedazos, que ya se nos ha caído prácticamente. Usted invirtió el dinero de los malagueños para nada. Pero es que está ocurriendo a diario cuando se nos cae nuestro patrimonio a pedazos. Una figura como Torrijos que estudian nuestros estudiantes en ese valor de la educación que usted tanto le da y que no tiene ni el lugar ni en el espacio que merece. Y ese estudio de los viajeros, de Gerald Brennan, en Churriana, que, como digo, está esperando otro momento mejor, no sé a qué legislatura. Por último, le pido que en estos 2 últimos años que le quedan de gobierno tome la mano tendida del Grupo Municipal que se la ofrece para acompañarle en su solitaria mayoría absoluta, que se la ofrece para que busque oportunidades para que lo pasan mal no estén cada vez más desprotegidos de su mano y la del Gobierno que usted sustenta. Y le tiendo la mano para que explore las posibilidades de esta ciudad, que tiene aún muchas. Una ciudad inteligente porque los malagueños lo son, pero no porque usted nos venda las excelencias de una Málaga inteligente, que es un cascarón y es una pátina de modernidad que usted quiere llevarse en el recuerdo, pero que no coincide para nada, por desgracia, con lo que ocurre en esta ciudad.